El siguiente programa es patrocinado por Consulram. A esta hora, hablemos de sistemas de gestión en SIG Radio. Dirige y conduce Jaime Alberto Ramos Paredes. Cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de www.sigradio.co y a través de www.consulram.com. En el día de hoy empezamos otro programa de Hablemos de Sistemas de Gestión. Vamos a trabajar un tema de mucho interés para las personas que trabajan con los sistemas de gestión. Vamos a hablar en especial de qué es un peligro biomecánico. Nos acompaña en el día de hoy una persona conocedora del tema, una persona que trabaja con el peligro biomecánico. Se trata de Luz Ángela Telles. Luz Ángela es fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional, especialista en ergonomía, maestrante en docencia, cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando, por supuesto, en el programa biomecánico. Y adicional, dentro de su experiencia, Ángela es conferencista internacional. Ángela, muchísimas gracias por estar y por aceptar la invitación a los micrófonos de SIG Radio. Bueno, Jaime, muchas gracias por la invitación. Espero todas las dudas puedan ser de aporte para ti y para tus oyentes. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. A partir de este momento también queremos invitar a todos nuestros oyentes para que se conecten con nosotros y se puedan comunicar también con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como SIG Radio y en Twitter como SIG Radio. Bueno, Ángela, empecemos hablando un poco de los sistemas de gestión, ¿cierto? En seguridad y salud en el trabajo. Allí se hablan de diferentes tipos de peligros. Conocemos o escuchamos como peligro biológico, eléctrico, psicosocial. En el programa anterior hablábamos de peligro locativo. Entonces, quiero que en especial arranquemos contándole a los oyentes qué es eso de peligro biomecánico. En Colombia existe una NTC, la número 45, fue publicada por Icontec en el año 2010 y allí básicamente se habla de la identificación de peligros y valoración de riesgos. Allí se menciona puntualmente al peligro biomecánico, ¿sí? Si tú revisas la literatura internacional, no lo vas a encontrar, es propio de nuestro país, sí, y está, pues digamos que documentado en esta NTC. Según esta NTC, se debe pues hacer toda la identificación y valoración del peligro, teniendo en cuenta la postura, el movimiento repetitivo, los esfuerzos y la manipulación de cargas, específicamente, ¿sí? Pero, como te digo, a nivel internacional se habla es de el riesgo ergonómico, ¿sí? Sí, señora. En ese orden de ideas, es importante que tus oyentes tengan claro, quienes se acojan a la NTC 45, pues deben trabajar el peligro biomecánico como allí está reglamentado. Sí. Lo otro que es importante recordar es que las NTC son publicadas por la entidad que se llama Icontec y quienes se acojan a ella pues deben hacer todo lo que la norma dice, ¿sí? Sin embargo, no es la única que las empresas pueden usar para hacer la identificación y valoración. Pueden usarse otras, pero digamos que en Colombia esta es la más usada precisamente porque fue el Icontec quien la publicó. Bueno, Ángela, pero con base en eso que usted nos comenta,
digamos que también la gente habla mucho de riesgo biomecánico, la gente habla de peligro biomecánico. Hoy en día, ¿cuál es la realidad? Como te mencionaba hace un momento, en Colombia es tal vez de los pocos países en los que se habla del peligro como tal biomecánico. Si tú revisas la literatura internacional, siempre se refieren al riesgo ergonómico, ¿sí? O al peligro ergonómico, ¿sí? Desde esa óptica, digamos que tenemos algunas cosas similares a la parte general mundial, ¿sí? Pero estamos dejando por fuera algunos aspectos que son importantes de mencionar, ¿sí? Por ejemplo, el diseño de los puestos de trabajo, el diseño de las herramientas, en la NTC no quedó inmerso, ¿sí? Entonces, lo que yo sugeriría es a las empresas que utilicen la NTC, listo, utilícenla, evalúen el peligro biomecánico, pero complementenla, no debe quedarse de manera tan general. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que a la hora de revisar la literatura internacional, tú siempre vas a encontrar que las sugerencias dicen, haga por ejemplo un mapa de riesgo ergonómico, identifique las áreas, los puestos, las tareas. Incluso hay metodologías que sugieren que califiques o hagas un semáforo de estas áreas, puestos y tareas. Luego de identificado como tal el riesgo, entonces se sugiere hacer la evaluación, ¿sí? Esa calificación como tal ya de las áreas, los puestos, las tareas que tú le colocaste semáforo, entonces ya los calificas y después de esa calificación puedes, incluso usando metodologías internacionales, voy a poner un ejemplo, para evaluar postura tú puedes usar REVA, para movimiento repetitivo, por ejemplo, puedes usar metodologías como OCRA, para manipulación de cargas puedes usar metodologías como la Comunidad Económica Europea, NIOSH, todas las que pueden haber. Estos instrumentos u otras listas de chequeo o metodologías te van a dar una ponderación, una calificación, ¿sí? Y de esas calificaciones tú puedes tomar como tal ya algunas decisiones o generar recomendaciones. Y de allí, lo mismo que se manejan los demás peligros, se trabajaría controles como eliminación, sustitución, controles administrativos, controles de ingeniería, siempre teniendo en cuenta como el esquema general. Primero, controles en la fuente, en el medio y en el individuo. Ahí también es importante, Jaime, hacer la recordación. En este tema puntual, digamos que las empresas algunas de las que he conocido, tratan de siempre ir al individuo. Entonces, empezando por el último control que debemos tomar. Entonces, voy a poner como ejemplo, trabajar higiene postural, enseñarle pautas de cómo sentarse, cómo levantar un objeto, ¿sí? Pero antes no hemos tomado los controles en la fuente, en el medio, no hemos eliminado, no hemos señalizado, o sea, no hemos tomado los anteriores controles. Generalmente al peligro biomecánico, digamos que lo que se le da el control a la persona, ¿sí? Y no siempre el control está en la persona, ¿sí? Es importante lo que Ángela dice. Ángela, dentro de las preguntas, ¿por qué se empieza a hablar de peligro biomecánico en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, Jaime, hay que recordar que dentro del sistema de gestión, todas las empresas, todas las organizaciones deben hacer la identificación de todos sus peligros, ¿sí? Normalmente se hace la priorización y si tú revisas en la mayoría de las empresas aparece el peligro biomecánico con unas calificaciones muy altas. Pero a eso yo le sumaría, Jaime, que en Colombia hay un par de estudios que sustentan la importancia de en las organizaciones hacer la gestión de este peligro. Hay que recordar, por ejemplo, el informe de condiciones de salud de Colombia. En este informe se reportan 10 enfermedades que son de las que más enferman los colombianos. Es un reporte, si memoria no falla, como del 2001 más o menos. Y allí, de esas 10 enfermedades, Jaime, se están reportando 8 relacionadas con osteomuscular, ¿sí? Entonces el tema osteomuscular va muy relacionado
con el tema biomecánicos. Entonces, las personas que están expuestas a posturas, movimientos, esfuerzos, se están enfermando y las principales enfermedades están síndrome de túnel, epicondilitis, que están más asociadas a movimiento repetitivo, ¿sí? Por ejemplo, por manipulación de cargas está todo el tema a nivel de columna, las discopatías, las hernias, ¿sí? Entonces, fíjate que eso sustenta también la importancia al interior de las empresas de poder desarrollar este tipo de estudios. Adicionalmente, las empresas deben llevar su ausentismo, ¿sí? Entonces, si tú revisas el ausentismo de las empresas, normalmente está disparado, ¿sí? Entonces, eso también, digamos que da todo el sustento, el soporte, justifica al interior de las empresas el poder desarrollar el programa inicialmente con un énfasis de prevención, ¿sí? Sin embargo, también hay que recordar que en el sistema se manejan 3 niveles: el nivel preventivo, primario, secundario y terciario, ¿sí? Cada uno con unas actividades puntuales, y digamos que con lo que se sugiere empezar en la mayoría de las empresas es con el nivel primario. Allí lo que se buscan son hacer actividades que eviten que la persona o los trabajadores se enfermen, ¿sí? Pero digamos que ya las personas se enfermaron, entonces hay un segundo nivel, ¿sí? En ese segundo nivel lo que se busca es que las personas no se compliquen por su enfermedad, que están en un tratamiento, sí, efectivamente, pero allí debe hacerse también pues todas las medidas de precaución para que no se complique esa enfermedad. Y si se empeora la sintomatología, la enfermedad de esa persona, entonces hay un tercer nivel, que es donde se aparece el tema de rehabilitación laboral también, ¿sí? Entonces, fíjate que son unos niveles bien interesantes y eso nos sustenta el desarrollo de este tipo de programa. Ok, Ángela, usted decía en estos momentos que todo arranca dentro de un sistema de gestión con la identificación de peligros. Sí. Normalmente en las empresas, cuando uno habla de la matriz de peligros, la gente tiene 2 conceptos relacionados al tema biomecánico. Tiene el concepto de estar sentado o está de pie, ¿cierto? Entonces, con respecto a la identificación de peligros, realmente, ¿cuándo una empresa puede llegar a decir, es que a mí me aplica el peligro biomecánico o no me aplica? Porque es que Ángel hablaba de una calificación, ¿cierto? Y en la matriz de peligros, dependiendo de la metodología que utilicen, hablemos de bajo, medio y alto, ¿sí? Entonces, digamos que los asesores y todas las personas que trabajan el sistema de gestión dentro de las empresas dicen, todo lo colocan bajo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es realmente, partiendo de esa matriz de peligros, realmente, ¿cuándo vemos que sí de verdad le aplica y que debemos trabajar el peligro biomecánico en una empresa? Buena pregunta, Jaime. Digamos que en la matriz, como insumo, puede llegar a ser muy bueno, ¿sí? Sin embargo, no puede ser tampoco el único insumo que se use pues para trabajar el tema. Se pueden trabajar los autorreportes de los trabajadores, ¿sí? Se pueden trabajar inspecciones previas que se hayan hecho, ¿sí? Esos pueden ser insumos que pues a la hora de implementar el programa son válidos, ¿sí? Sin embargo, también cabe recordar que los trabajadores, la sintomatología, el semáforo que te hablaba hace un momento, sí, en donde el reporte de una área, el reporte de los trabajadores o los trabajadores que se van enfermando en un puesto de trabajo o desarrollando una tarea, te están diciendo, te están indicando que en ese lugar hay que prestarle mayor atención porque están sucediendo cosas, ¿sí? Entonces, el hecho de que ya haya un ausentismo o que haya una enfermedad, una persona ya calificada con enfermedad laboral, pues te está diciendo que la matriz, digamos que no tiene los suficientes elementos para haber sido calificada, como tú dices, en bajo, ¿sí? Lo que yo sugeriría es, después de tener una matriz, hacer un mapa de riesgo, calificar el riesgo. Lo que te mencionaba hace un momento, usar alguna de las metodologías. Si, por ejemplo, la persona permanece en una postura sedente, de manera que también hay que recordar, la NTC lo tiene en su clasificación, una postura prolongada, mantenida, pues es válido tener en cuenta eso en la evaluación minuciosa, ¿sí? No quedarnos en la evaluación general, ¿sí? Porque recordemos que la matriz es un informe de condiciones generales, ¿sí? Y como insumo está bien, pero hay que entrar a profundizar y en este caso pues las metodologías pueden ser una manera de poder tener ese diagnóstico a profundidad. Ok, Ángela, hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos para seguir hablando. Muchas gracias. Ok.
Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SIGRadio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. ¿Los mensajes de los sistemas de gestión que comunicas son entendidos por los receptores? ¿Necesitas mejorar los procesos de comunicación en tu empresa? PECO es la solución. Consulram te asesora en la implementación del plan estratégico de comunicaciones de tu empresa. Ingresa a www.consulram.com. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Bueno, regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión. Hoy con la compañía de Luz Ángela Telles, ¿sí ve? Aquí de tener la super invitada. Por supuesto, hablando de qué es un peligro biomecánico. Bueno, Ángela, antes del break comercial, usted nos estaba comentando el tema de la aplicación del peligro biomecánico en una organización. Pero contémosle a los oyentes cómo podemos controlar ese peligro biomecánico o a través de qué tienen que implementar las empresas. Aquí es importante mencionar uno de los programas más importantes de los sistemas de gestión que los auditores normalmente cuando hacen sus auditorías llegan a revisar son los programas de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Los programas de vigilancia, digamos que en términos generales tienen una gran estructura. Lo primero es todo el componente de monitoreo biológico y el monitoreo ambiental. Para ambos siempre hay que, en un primer nivel, tener unas entradas, ¿sí? Esas entradas pueden ser los informes o los diagnósticos de condición de salud y de trabajo respectivamente. Entonces, por el monitoreo biológico siempre debemos tener en cuenta los exámenes de ingreso, los exámenes periódicos, los autorreportes, las famosas encuestas de autorreporte, ¿sí? Por el lado del monitoreo ambiental, entonces está lo que ya mencionábamos, las matrices de identificación y valoración, los mismos autorreportes de los trabajadores, inspecciones de puestos de trabajo, y con estas digamos que tenemos una primera entrada, ¿sí? Sí. Luego de esto pues hay que hacer el diagnóstico para saber cómo están los trabajadores y los puestos de trabajo.
De allí vienen, digamos que las primeras clasificaciones, entonces el monitoreo biológico, los casos, las personas que son susceptibles, sospechosos o no casos. En el caso del monitoreo ambiental están el muy alto, alto, medio, bajo, ¿sí? Y que después de esto viene ya la intervención, ¿sí? Y para cada uno de estos niveles deben haber unas actividades, deben haber unas intervenciones puntuales. Entonces, me voy a devolver, por ejemplo, si tenemos casos, entonces hay unas actividades puntuales que deben seguir las recomendaciones médico-laborales en la empresa, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, la reubicación, tomar pausas o hacer rotaciones en sus actividades, en las tareas. Y entonces, cada uno de estos niveles tiene una intervención. Y estos mismos tienen unos tiempos para hacer seguimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los casos y los puestos calificados como muy alto pueden requerir que cada 6 meses se les haga un seguimiento o un monitoreo, ¿sí? Las personas que son no caso pueden requerir un seguimiento, puede ser cada año o cada 2 años, ¿sí? Dependiendo pues dentro del sistema de gestión con el médico se haya decidido, ¿sí? Es también importante recordar aquí, Jaime, haciendo un pequeño paréntesis, en los programas de vigilancia siempre debe trabajarse de manera conjunta con el médico especialista, ¿sí? Porque en muchas oportunidades se requiere, por ejemplo, hacer valoraciones osteomusculares, ¿sí? Dentro del sistema, dentro del programa, perdóname, como complemento a los exámenes que se hayan hecho, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, lo que hemos optado es, hacemos una valoración osteomuscular, la hago yo, y luego de esa valoración hacemos una valoración conjunta con los médicos, ¿sí? Y de esa valoración se termina de tomar decisiones. Puede ser la persona que está presentando síntomas requiera consultar con su EPS, ¿sí? O si ya es una persona que es caso, ¿sí? Entonces requiera consultar con su especialista, porque las recomendaciones se quedan cortas en algunas oportunidades cuando llegan a las empresas. Entonces voy a poner un ejemplo. Dice la recomendación algo así como restringir la manipulación de carga, ¿sí? Pero como el médico no conoce a lo que está expuesto el trabajador, entonces esas recomendaciones a veces se quedan muy, muy generales y hay que aterrizarlas a la empresa. Entonces por eso es muy importante la comunicación con el médico tratante del paciente, ¿sí? Y recordemos que esto es todo un ciclo, ¿sí? Entonces se debe hacer evaluación, seguimiento a todas las actividades para cada uno de los niveles, como se ha mencionado antes en la clasificación. Ángela, usted cuenta algo muy importante y es el tema de tomar acciones de control dentro de un programa de vigilancia. Uno normalmente ve en las empresas, ¿sí? Cuando uno va a las empresas y uno, digamos que pide para revisar el programa de vigilancia epidemiológica biomecánico, le muestran a uno dos cosas, ¿sí? Le muestran a uno 2 archivos, sí, ¿cierto? Entonces le muestran a uno un archivo en Word donde le explican a uno cuál es o en qué consiste el programa de peligro biomecánico. Y posterior le muestran a uno un Excel. El Excel. Los que tienen el Excel, porque si no todo lo meten en el Word, en donde definen ciertas actividades, pero uno chismoseando las actividades son 2 o 3 actividades de tema de programa de vigilancia epidemiológico, donde se ven las típicas capacitaciones y las pausas activas. Pero mire que Ángela está diciendo realmente que no es solamente las capacitaciones ni el tema de las pausas activas, sino que hay que seguir tomando acciones, hay que seguir desarrollando otro tipo de actividades que nos parece importante. Los oyentes deben tener en cuenta a la hora de desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica. Ángela, una cosita pequeña. Eso que Ángela está diciendo, el programa de vigilancia es lo que conocemos como el PB biomecánico. Tiene diferentes denominaciones. En algunos lados le llaman biomecánico, en otros le llaman para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Tiene diferentes denominaciones, pero más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Sí. Como tú lo mencionabas hace un momento, Jaime, digamos que es importante tener en cuenta el documento es una base, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que el documento es apenas, pues digamos que el soporte metodológico, si lo quieres llamar de esa manera, ¿sí? Dentro de todo lo que hemos mencionado,
recordar que el sistema de gestión tiene un ciclo, ¿sí? Entonces me voy a tomar el atrevimiento de dar algunas pautas que considero tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el planear está actualizar ese documento, ¿sí? ¿Cada cuánto se debe actualizar? Pues, Jaime, si cambian las condiciones, si se compra un nuevo mobiliario, si se cambió, si hubo nueva contratación, todas esas variables indicarían que hay que actualizar el documento. Deben establecerse las metas, los indicadores, eso en el planear, ¿sí? En el hacer, entonces ya vienen algunas actividades que hemos mencionado, hacer inspecciones de puestos de trabajo. Es diferente hacer inspecciones a puestos administrativos, a puestos operativos, aplicar las encuestas, hacer valoraciones osteomusculares. Algunas empresas en las que ya el programa está un poco más maduro, se han traído ideas como la implementación de escuelas terapéuticas, las famosas pausas, las capacitaciones que son pues importantes, pero en las capacitaciones también cabe la pena mencionar. En algunas empresas he tenido la oportunidad de ver que hemos migrado de la capacitación general en la que citamos a todos los trabajadores, hemos pasado a capacitación personalizada en la que se mira el gesto individual y se corrige desde el gesto individual. Conozco otros modelos en los que se utilizan las tecnologías, entonces las intranet de las compañías o los mismos celulares que se usan, pues, por ejemplo, a través de grupos de WhatsApp para enviar como pequeños tips, ¿sí? Entonces, esas son diferentes maneras de llegar a todos los trabajadores y dejarles algunas pautas dentro de ese hacer. Sí. Dentro del verificar, pues viene ya todo el tema del análisis de los ausentismos, los análisis de los indicadores, la actualización, ¿sí? Entonces, eso digamos que se puede, o la sugerencia es hacer al menos de manera trimestral. Si ya viene una auditoría, pues tenemos que tener toda la información en el famoso Excel al que tú haces mención, ¿sí? Los auditores normalmente cuando mencionan el programa, las empresas abren el Excel y allí mencionan la lista de actividades, aparecen mes a mes, semana a semana y van marcando con un chulito si se planeó y se ejecutó, ¿sí? Y al final, dentro de esos indicadores, entonces está el de cobertura, si se tuvo cobertura al 100%. Cumplimiento, se planearon tantas actividades y se cumplieron tantas actividades, ¿sí? Entonces, eso hace parte. Y el último, pues, el actuar, ¿no? Que en todos los sistemas de gestión, pues, debe estar, evaluar, pues, si todas las mencionadas actividades anteriormente funcionaron, no funcionaron, si hay que tomar, pues, algunos correctivos y volver a empezar, ¿sí? Okay. Esa es como la propuesta. El documento también metodológicamente debe cumplir con algunos requerimientos, ¿sí? Ya digamos que ahí entrando en la parte más estructurada, yo sugiero usar el ministerio, tal vez hace como unos 7 años, publicó un documento que a mí me parece muy valioso. Está, digamos que direccionado también para las empresas. Allí menciona cómo hacer un programa de vigilancia, ¿sí? El que yo conozco se llama algo así como Guía Técnica de Sistemas de Vigilancia, Prevención de Desórdenes Musculoesqueléticos, ¿sí? Lo que te digo fue publicado como en el 2008 o 2009, si mi memoria no falla, ¿sí? Y allí adicionalmente a decirnos pues cómo se debe desarrollar, nos sugiere algunas metodologías para usar, ¿sí? Por ejemplo, nos muestra la estructura. El documento debe tener una introducción, una justificación, unos objetivos. Digamos que toda esa parte metodológica allí está registrada, ¿sí? Para mí es muy importante que todas las empresas tengan su documento en Word, como tú le mencionas, ¿sí? Y ese, puede ser actualizado una vez al año, ¿sí? Pero el famoso Excel, que es donde vamos haciendo todo el registro de lo que vamos haciendo y vamos haciendo pues, el seguimiento, el monitoreo, tanto biológico como ambiental, deben allí quedar registradas no solamente la lista, sino si se cumplió o no se cumplió y adicionalmente, pues no sé, puede ser en la parte inferior, mostrar los indicadores en donde se evidencie, por ejemplo, indicadores como el de prevalencia, el de incidencia, el de cobertura, que hacen parte dentro del sistema de gestión. Bueno, este tema de los indicadores, como dicen en mi tierra, Ángela, espere tantico, no se me adelante, ¿sí? Sí. Vamos por partes. Ven, Ángela, se conectan a través de las redes sociales los oyentes, por supuesto,
Y hay un oyente que me hace una pregunta con respecto al programa de vigilancia epidemiológica. Quiero saludarlo también, es Jorge León, nos saluda desde la ciudad de Bogotá y nos dice que si el programa de riesgo biomecánico es el mismo de lo que hablamos del sistema de vigilancia epidemiológica por desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, digamos que pueden ser dos niveles. Dentro del programa de vigilancia deben haber unas actividades básicas de prevención y promoción. Con esas, digamos que yo sugeriría empezar en una empresa, ¿sí? Con esas actividades eran las primeras que mencionábamos al inicio de tu programa, Jaime. En la empresa deben hacer el mapa de riesgos, la identificación, la calificación, y se pueden hacer a través de metodologías, ¿sí? Ese puede ser el famoso programa de ergonomía. En otras empresas le llaman el programa de prevención. El programa de vigilancia, ya como lo acabamos de mencionar, requiere hacer una clasificación tanto por monitoreo biológico como por el monitoreo ambiental, ¿sí? Y hay una cosa que no hemos mencionado, ¿sí? Así como clasificamos casos sospechosos, susceptibles, no casos, y clasificamos los puestos en muy alto, medio y bajo, debemos hacer unos cruces, ¿sí? Esos cruces son los que finalmente nos dicen el caso, la persona expuesta, está calificado en un puesto muy alto, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí podemos hacer unos cruces bien interesantes. Eso es propio de un programa de vigilancia epidemiológico, ¿sí? Okay. Ahí yo haría una sugerencia, Jaime. Digamos que yo he escuchado, como dicen en el mercado, que se refieren al sistema de vigilancia, al programa de vigilancia, ¿sí? En el documento que te acabo de mencionar, que publicó y que lo pueden consultar, es muy fácil en la web, en la página del ministerio, va al link de riesgos laborales, al lado izquierdo aparecen publicaciones y allí aparece todas las guías que el ministerio tiene. Esta guía puntualmente hace una aclaración que a mí me parece muy interesante y es que estableció unos niveles en los que el programa de vigilancia se desarrolla en las empresas. Cuando se identifican casos, ¿sí?, que están expuestos, las empresas a través de la ARL o de la EPS debe hacerles el monitoreo y a su vez los debe reportar al ministerio, quien es el encargado de administrar el sistema de vigilancia, ¿sí? Entonces, digamos que como está estructurado en esta guía que sugiero se revise, el sistema es el macro, ¿sí?, el grande, mientras el programa es el local, el que se desarrolla en la empresa y del que, claro, se deben desarrollar todas las actividades que ya mencionamos. Bueno. Una última pregunta antes de ir al siguiente corte. Nos escribe desde el municipio de Puerto Boyacá, el señor Robinson Romero, donde me hace una pregunta y me dice que la empresa donde él trabaja, existe un trabajador que sufrió un accidente por el tema del peligro biomecánico. Sí. Que la ARL por ahora que está en investigación, está en el proceso y que la ARL todavía no ha dado una calificación. ¿Qué tipo de procedimiento, me pregunta él, se debe manejar con respecto a este trabajador accidentado? ¿Esperar la calificación o se puede retirar de la compañía? ¿Qué tipo de procedimiento se puede trabajar en este accidentado por el peligro biomecánico? Esa es una muy buena pregunta, digamos que en dos sentidos para mí. El peligro biomecánico puede generar enfermedad o puede generar un accidente. Accidentes como por levantamiento de cargas, por hacer movimientos bruscos, pueden generarnos ese tipo de accidentes, ¿sí? Yo sugeriría, si todavía no está calificado, inclúyalo dentro del programa de vigilancia, manéjelo como un caso. No sugiero despedir hasta no ser definida el origen, incluso porque puede ser pues algo que vaya un poco más en tiempo, pues vaya más largo, ¿sí? Sugiero manejarlo como un caso dentro del programa de vigilancia, atender a las recomendaciones que el médico tratante esté generando y si hay solicitud de reubicación, pues hacer la reubicación que sea pertinente. Es también bien importante que las empresas generen sus procedimientos internos como el de reubicación, ¿sí?, que es un tema, digamos que paralelo al tema del peligro biomecánico. La invito para que nos tomemos un café y ya regresamos nuevamente a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión.
SIG Radio, su sistema de gestión en la red. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la super compañía de Luz Ángela Telles, hablando por supuesto muy agradable de qué es un peligro biomecánico. Bueno, Ángela, antes de seguir con las preguntas y con el programa, quiero saludar a esta hora a todos los oyentes que a través de las redes sociales se comunican con nosotros, reportan sintonía y por supuesto hacen preguntas. Inicialmente quiero saludar a la señora Aris Osorio Martínez, quien se conecta desde la ciudad de Bogotá, al señor Gabriel González, quien nos escucha desde la ciudad de Medellín, por supuesto a la Sociedad Colombiana de Ergonomía, saludarlos a todos allá que nos están reportando sintonía fuerte. Muchísimas gracias. Quiero saludar también a otra oyente fiel de SIG Radio, a Carol Rivera, que a esta hora también reporta sintonía, a Angie Medina, a Danis Rocha Castro, que también reporta sintonía, y a Verónica de Ávila, quien por supuesto también dice estar conectada. Por último, saludar también a una oyente fiel de SIG Radio, por supuesto a Carla Marín, que yo sé que nos está escuchando ahí tomándose un tintico en la oficina, porque así me lo reporta. Bueno, Ángela, tenemos una pregunta en redes sociales. Por supuesto nos la hace la señora Aris Osorio Martínez, que también nos saluda, y nos dice que si en un salón de belleza se debe hacer la pausa activa para los empleados. El dueño de la pausa activa, por supuesto, él no permite hacer la pausa activa porque dice que los clientes se pueden ir. Entonces, ¿cómo se puede hacer valer ese derecho de los empleados en este salón de belleza? Bueno, Jaime, a tu oyente, muchas gracias por la pregunta. Creo que es válido para todas las empresas recordar que el tema de manejo biomecánico debe estar dentro de la política del sistema de gestión en salud y seguridad del trabajo. Es definitivamente un compromiso de la alta gerencia desarrollar todas y cada una de las actividades que en el programa se planteen, ¿sí? Una de ellas es efectivamente la pausa activa, ¿sí? Yo lo que podría sugerir es, primero, contarle a la persona que está gerenciando este lugar, es que sobre los efectos que tiene la pausa activa, ¿sí? Este sector, este gremio, tiene una serie de posturas, movimientos que desarrollan durante su jornada y lo hablo como usuaria, ¿sí? Al cepillar, ¿sí? No, claro, valga.
Al cepillar, las personas tienen que ejercer unos movimientos, posturas, el esfuerzo para que el alisado quede bien. A eso súmale pues el tema del el mantener el secador genera calor, más el pelo, bueno. Entonces, todos esos factores, fíjate que influyen de una manera muy importante. Entonces, hay que hacer una sensibilización a este gerente, a este dueño, y creo que es adicionalmente un tema cultural. Los clientes no deberían retirarse porque un trabajador esté haciendo algo que finalmente lo va a beneficiar. Si mi peluquera de confianza se llega a enfermar, se incapacita y yo la necesito en esos días, ¿qué va a pasar? Entonces fíjate que eso no es que vaya bueno, y descanse. ¿sí? Pues digamos que sí. De hecho, las personas en las peluquerías, como en cualquier otra empresa, deberían cada 2 horas tomarse un pequeño receso, no solamente para tomar el café, ¿sí? Sino para hacer su ejercicio de estiramiento, la gimnasia física, la gimnasia mental son muy importantes. La persona debe desconectarse por unos... No es una pausa que dure 1 hora, media hora, no, es una pausa muy sencillita. Lo otro que es importante que en las empresas se tenga claro, Jaime, es que las pausas deben estar direccionadas al segmento que está expuesto, ¿sí? Yo recomendaría a este tipo de empresas, el énfasis debe ser miembro superior, ¿sí? El hecho de que entre cliente y cliente la persona tenga la posibilidad de al menos tomarse un minuto de sentarse, tomar aire y hacer un par de estiramientos, es una muy buena estrategia que les va a ayudar. Pero ahí sí me parece importante, Ángela, y la pregunta, pues no solamente para la sala de belleza, sino para también otros sectores. Todos. Pero ahí vemos el tema de lo que Ángela decía, el tema de la mano, el tema del sentado, las personas, las niñas que arreglan las uñas, la posición, en fin, ahí sí es importante no solamente hacer las pausas activas, Ángela, considero que deberíamos hacer un poco más que las pausas activas, creería yo. Total. Mira, dentro de los controles que hace un rato mencionábamos, en los controles administrativos, hay temas como la rotación de tareas, ¿sí? Puede que, valga el ejemplo de tu oyente, la persona que hace el manicure adicionalmente pueda aprender otra tarea para que el hecho de que cambie de postura, que cambie de actividad, ¿sí? Haga que su cuerpo pueda tener la posibilidad de cambiar en ese esfuerzo al que está siendo sometido, ¿sí? Igual pasa en las fábricas, una persona, por ejemplo, que digita por mucho tiempo, ¿sí? Puede cambiar de actividad, por ejemplo, al ir a archivar, o el simple hecho de mientras contesta el teléfono, ¿sí? Estar haciendo una pequeña pausa, y hablo de pausa simplemente que tenga sus segmentos quietos o que esté haciendo un estiramiento, que esté haciendo la gimnasia, ¿sí? Ángela, con base en lo que usted está contando ahorita, el tema de pausa, ¿alguna vez escuchaban las empresas que la gente tiene confusión realmente de qué es una pausa activa? Y qué, o sea, ¿quién no se cataloga como pausa activa? Porque es que la gente en las empresas tiene el concepto de que la pausa activa simplemente es, si está sentado, por supuesto, si está sentado, es ponerse de pie, ¿cierto? Y hacer una serie de estiramientos, ¿sí? Que el estiramiento de la mano, que la cabeza, en fin, sí lo hacen. Pero pues alguna vez escuchaba que eso no es pausa activa. Pues de hecho, Jaime, ahí habría que aclarar, la pausa es cualquier stop, cualquier parada que tú hagas. Puede ser para ir a tomar tu refrigerio, a tomar un tinto, ¿sí? Puede ser dentro de las pausas hacer la gimnasia laboral, ¿sí? Entonces, en la gimnasia sí hay que hacer ejercicio. Por eso, pero entonces cuando uno hace ahí mismo en el puesto de trabajo el estiramiento, eso es gimnasia laboral. Eso es gimnasia laboral. La pausa es cuando uno cambia, o sea, cuando ya uno se va a otro sitio, independientemente de ir a la impresora, ir a tomar agua y hacer otras actividades. Estás haciendo un stop, esa es una pausa activa. Claro, porque es que eso es lo que decían, que eso no se le llamaba pausa activa, sino gimnasia laboral. Sí, señor. Ese digamos que es un concepto que se ha generalizado. Lo importante es que la gente tenga claro que hay que hacer stop durante las jornadas, y dentro de ese stop, un tipo de pausa, ¿sí? Es hacer la gimnasia laboral. Pero también decían en las empresas, Ángela, que la gimnasia laboral, ¿sí? O sea, que decían que cuando se separaba de la silla y hacía estiramiento, que eso era pausa activa. Sí, claro. Que no era gimnasia laboral. Que gimnasia laboral era
lo que nosotros llamamos la calistenia, o sea que antes de iniciar labores, que eso sí era gimnasia laboral. Entonces ahí es cuando uno tiene una serie de confusiones y que me parece importante que los oyentes tengan claro y por supuesto este servidor también tenga claro esos conceptos. Sí, claro, mira, dentro de la gimnasia nosotros podemos clasificar la de calentamiento, calistenia. Digamos que yo no lo tomaría como una pausa, realmente es cuando estamos arrancando la jornada, estamos haciendo una preparación de nuestro cuerpo para las actividades que se van a desarrollar durante la jornada laboral, ¿sí? La sugerencia es que más o menos cada 2 horas, en la mañana, en la tarde, ¿sí? Más o menos cada 2 horas, se haga un ejercicio de estiramiento. Entonces, volvemos al tema. Si en mi tarea yo lo que más uso son los miembros superiores, ¿sí? Entonces mis ejercicios tendrán énfasis en miembros superiores. Puede ser de estiramiento, ¿sí? O puede ser un pequeño ejercicio de fortalecimiento. Ahí yo haría la aclaración. Voy a poner un ejemplo. Si es una persona que está usando sus manos a repetición, ¿sí? Pues un ejercicio de movilidad, el que tenga que ver de mover de manera rápida sus dedos, pues no le está ayudando, ¿sí? Porque está la persona de manera continua, ¿sí? En la pausa, en la gimnasia, haciendo la exposición a movimiento de manera repetitiva igual. Entonces ahí ese concepto habrá que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Entonces el ejercicio en la jornada debe ser pues para cambiar, para ayudar a la circulación, para ayudar un poco al estiramiento. Igual al final de la jornada se sugiere hacer una pequeña sesión de estiramientos para que los músculos pues terminen la jornada de manera idónea. Igual, Jaime, hay una cosa que a mí me parece importante. Nosotros deberíamos casi que tener una cultura de hacer gimnasia extralaboral, ¿sí? Porque resulta que puede que nosotros dentro de nuestra rutina no tengamos establecido ir al gimnasio, caminar, pero si yo soy consciente que tengo molestias musculares, ¿sí? Y me voy para mi casa, me quedo sentado, acostado viendo televisión, ¿sí? Y en la empresa me están dando todas las condiciones, la mejor silla, el mejor mobiliario, ¿sí? Pues ahí realmente no está siendo coherente lo que la empresa está haciendo al interior con lo que el trabajador en su descanso está haciendo, ¿sí? Entonces, yo también haría aquí una invitación a que al interior de las empresas se motive a los trabajadores al menos a hacer estiramientos, ¿sí? Si se puede, hacer ejercicios de fortalecimiento. Si queremos ir incluso un poquito más allá, hacer ejercicios cardiovasculares, en donde nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio, nuestros pulmones se activen, ¿sí? Y ahí pongamos ejemplos, cargos administrativos en donde una persona permanece sentada toda su jornada, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, los miembros inferiores de estar sentado y si, no sé, hablemos de una persona con sobrepeso, ¿sí? Los miembros inferiores pueden verse expuestos a patologías vasculares que a largo plazo pueden afectar los músculos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esa puede ser también una reflexión muy importante a la que hay que llamar la atención a los audientes. Que Ángela, sé que nos salimos un poquito del tema del programa de vigilancia, pero igual esto hace parte de las actividades del programa de vigilancia. Hay una pregunta importante que uno encuentra también una debilidad en las empresas. Cuando nosotros hablamos la pausa activa, cuando nosotros hablamos de la gimnasia laboral, lo que Ángela aclaraba en estos momentos, sí. Más que todo, hablemos del concepto que Ángela definía como gimnasia laboral, que es el ponerse de pie y hacer un estiramiento ya sea de muñecas, en fin. El responsable del sistema me pregunta siempre, para efectos de auditoría, ¿qué evidencia se deja, valga la redundancia, para decir que realmente la empresa o la oficina o en la obra o en el proyecto realmente sí se hizo gimnasia laboral? ¿Por qué lo digo? Porque normalmente en el Excel que hablábamos ahorita, ponen una actividad ahí, pausa activa. Entonces la pregunta es, ¿cada cuánto hace pausas activas? No, a la típica, a las 10 de la mañana, o sea, deben estar haciéndolo ahorita y escuchando el programa. Me imagino que los oyentes tienen que estar ahí haciendo la gimnasia laboral escuchando, sí. Por supuesto. Y a las 3:30 más o menos hacen la otra pausa activa. Entonces la pregunta que siempre me hacen es, ¿qué tipo de evidencia se deja? Porque son diarias. Sí. Entonces, ¿qué tipo de evidencia se deja pensando para un efecto de auditoría?
Pues mira, Jaime, como en la mayoría los registros de asistencia son una evidencia, el registro fotográfico es una evidencia, y hacer registros fílmicos son evidencias, ¿sí? Lo que pasa es que es un poco complejo, y yo entiendo, sí, y creo que nos ha pasado a todos, tener un arrume de hojas, ¿sí? En donde la evidencia, entonces, pues la evidencia física puede ser una manera, pero esa evidencia física se puede escanear, ¿sí? Se puede subir a la plataforma de la compañía y eso puede minimizar un poco el tema ambiental, ¿sí? Lo que pasa es que también hay personas que no son conscientes de la pausa y en muchas oportunidades, digamos que asisten, no hacen y van a firmar, ¿sí? Entonces, ahí sí digamos que poseeríamos problemas porque la evidencia dice que estuvo y no estamos diciendo mentiras, pero que la hizo, que es lo realmente más importante, ¿sí? Ahí es donde yo creo que un poco hablando de trabajo interdisciplinario, hablar con la persona que maneje el programa de riesgo psicosocial, llamar la atención a sensibilizar, incluso, no lo hemos mencionado, nombrar líderes, porque no siempre tiene que estar una persona externa a la compañía haciendo el acompañamiento, puede ser un mismo líder. ¿Y qué tal si llamamos la atención a que cada uno de nosotros sea el líder? ¿Sí? Porque realmente la responsabilidad de quién es. No es la responsabilidad de la niña de la ARL. Sí, de ella, de la niña de la ARL. Sí, que normalmente le damos el cargo a la niña, ¿sí? ¿Qué tal si pensamos en que cada uno de nosotros sea el líder, ¿sí? Y el registro lo llevo yo y lo entrego, no sé, semanal, mensual, al encargado del sistema de gestión, ¿sí? No sé, con las tecnologías también pues valdría la pena llamar la atención y montar software o app, qué sé yo, para poder chulear, ¿sí? Mi realización de la pausa o la gimnasia, ¿sí? No tanto de si asistí, que vuelvo y te reitero, asistir es diferente a haberla hecho. Vamos a hacer otra pausa. Sí. Y vamos a terminar el café para que no se enfríe, Ángela. Muchas gracias. Perfecto. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SICRadio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. ¿Los mensajes de los sistemas de gestión que comunicas son entendidos por los receptores? ¿Necesitas mejorar los procesos de comunicación en tu empresa? PECO es la solución. Consulram te asesora en la implementación del plan estratégico de comunicaciones de tu empresa. Ingresa a www.consulram.com. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio.
Bueno, regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía de Luz Ángela Telles. Por supuesto, hablando y aclarando muchas cosas con respecto al peligro biomecánico. Quiero seguir saludando, por supuesto, a los oyentes que a esta hora reportan sintonía. Desde el municipio de Facatativá reporta sintonía Yubi Pedraza de COP3, Lili Bulla de la empresa Empleando Temporal, Diana Amaya de Improcat, Kelly Hernández de Industria Sony y Diego Lozano también de Empleando Temporal. Agradecerles, por supuesto, la sintonía desde el municipio de Faca, y sigo invitando a los oyentes para que se comuniquen con nosotros también a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como SIC Radio y en Twitter como SIC Radio. Ángela, antes del break hablábamos y Ángela contaba todo lo concerniente nuevamente al programa de vigilancia epidemiológica. Las características que debe tener, el objetivo, en fin, el alcance, la descripción de las actividades y, por supuesto, el seguimiento al PBE biomecánico. Alcanzaba Ángela a contar que en el seguimiento se realiza a través de unos indicadores. Se conocen dos típicos indicadores que Ángela los nombraba, el tema de indicador de incidencia y de prevalencia. Primero que todo, quiero que por favor le cuente a los oyentes qué es eso del indicador de incidencia y el indicador de prevalencia dentro de un PBE biomecánico. Uh-huh. Bueno, digamos que en términos generales el indicador de incidencia lo que nos quiere mostrar son los nuevos casos que se estén presentando para una determinada patología en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, la sugerencia que yo hacía hace un rato es, por ejemplo, de manera trimestral, revisar las estadísticas de ausentismo, verificar si hay nuevos casos, y esos nuevos casos son los que se miden en el indicador de prevalencia. En el indicador de incidencia, ¿sí? En el indicador de prevalencia ya vamos a tener en cuenta los que venían del periodo anterior más los casos nuevos, ¿sí? Vamos a sumar los del trimestre anterior más los del trimestre nuevo que haya aparecido, los casos nuevos, ¿sí? Entonces, el de incidencia solamente tiene en cuenta los nuevos, el de prevalencia, los antiguos y los nuevos. Y deben ser medidos en un periodo de tiempo para una misma patología, ¿sí? En este caso, pues, se sugiere para el tema osteomuscular, ¿sí? ¿Sí? ¿Algo más? No, y ya los otros indicadores son, pues, digamos que los típicos. Bueno, sí, se manejan, aparte de incidencia y prevalencia, ¿se puede manejar esos dos nomás o se le debe adicionar otro indicador para hacer seguimiento al programa? Digamos que los típicos, el de cobertura, el de eficacia del programa. Digamos que el de eficacia normalmente como se mide es por el número de horas hombre perdidas, sí, relacionadas con desórdenes musculoesqueléticos, ¿sí? ¿Qué más? El indicador de cumplimiento de las actividades. Son como los cinco. O sea que el de cobertura no es el mismo de cumplimiento, porque eso también es una cosa que uno ve en las empresas. Sí, no, son diferentes. El de cobertura yo lo miro es como al número de personas que le aplican. Al número de personas que están expuestas al riesgo y que han participado en las actividades. Y el de cumplimiento es el típico. Programé 10 actividades, hice 11. Ajá, y estoy por encima del 100%. Estás volando. Ángela, precisamente usted nombraba algo de indicador de eficacia. Sí. ¿Cómo podemos evidenciar, o Ángela como experta en el PBE biomecánico, cómo se puede evidenciar realmente que un PBE biomecánico o un programa fue eficaz? Mira, digamos que el indicador nos dice pues si funciona o no funciona, pero yo pensaría que más a largo plazo la manera de saber si el programa sirvió o no sirvió es la evidencia, la presencia de enfermedades. Si los trabajadores se enfermaron, es diferente a que tengan síntomas. Yo puedo tener un síntoma, voy a poner de pronto un mal ejemplo, porque anoche dormí con la almohada mal acomodada y hoy me está molestando, ¿sí? Igual puede pasar en la empresa. Yo uso mi teléfono celular de manera simultánea mientras digito y coloco el celular soportándome en el hombro, ¿sí? Entonces eso puede hacer que me moleste. Entonces esa molestia es diferente. Yo la mediría más por el número de personas que se están enfermando
expuestos a ese riesgo en esa compañía, ¿sí? Y definitivamente pues el indicador me lo debe reflejar. Ok, perfecto, Ángela. Cuando nosotros hablamos de un PB biomecánico, normalmente uno ve que el responsable del sistema de gestión en una organización es el que lo lleva. Aclaro, la palabra llevar es que está pendiente de llenar el Excel. ¿Sí? De mirar más que todo el indicador de cumplimiento. Ay, venga, este mes tenía 5 actividades, tenemos que hacer 5 para que, mejor dicho, digan que yo sí estoy trabajando. Entonces, nace la pregunta, por supuesto, de que Ángela nos aclare es, con respecto a la persona que debe llevar el programa de vigilancia epidemiológica, ¿debe cumplir alguna competencia? ¿Debe tener alguna, competencia en especial? Esa es la palabra. Pues mira, Jaime, digamos que en Colombia tenemos muchos perfiles que trabajamos en el tema de ergonomía, ¿sí? Pero considero que todos son complementarios. Aquí se requiere que trabaje el diseñador, el médico, el terapeuta ocupacional. En estos últimos tiempos he visto, por ejemplo, educadores físicos inmersos en los programas, los ingenieros industriales. Todos somos bienvenidos a trabajar en el programa, pero como tú lo mencionas, hay un responsable en la empresa que es el encargado del sistema de gestión. Normalmente este tipo de programas a través de asesoría, ya sea directa o delegada a través de la ARL, se hace normalmente a través de los terapeutas, ¿sí? Yo conozco, diría que el 99% es manejado por colegas míos, fisioterapeutas, ¿sí? ¿Especialistas? Especialistas es la obligatoriedad. La norma dice que para poderlo desarrollar debe tener la licencia, ¿sí? Aquí viene un tema, si la licencia, o mejor, debe haber estudiado ergonomía o lo que hoy se conoce como sistemas de gestión, lo que antes llamábamos salud ocupacional. Las dos, digamos que el cursar cualquiera de las dos especializaciones le da la autoridad del complemento a la colega para poder desarrollar las competencias que va a poder para poder implementar el programa de ergonomía o el programa de vigilancia, las actividades, porque digamos que nuestra formación de base nos da pues muchos elementos. La licencia, el cursar la especialización, nos complementa el resto de competencias que debemos tener. Ok, es importante tener claridad en eso porque, como lo decía, en las empresas no lo están haciendo así, o sea, no están cumpliendo ese requisito de que lo maneje o le haga seguimiento, vigilancia, un especialista, por supuesto, sí, en salud ocupacional, un profesional con especialización. Ángela, usted hablaba ahorita de la normatividad. Sí. Decía que la ley exige el programa, o mejor, el peligro biomecánico y todas sus características, incluyendo el programa, ¿está regido por alguna ley, alguna normatividad? Como en el sistema de gestión tenemos mucha legislación, podemos encontrar mencionadas las actividades del programa de medicina preventiva y del trabajo. Allí están inmersas las actividades, ¿sí? Pero voy a poner ejemplo como la resolución 2400 del 79 menciona puntualmente, solo por mencionar, el límite permisible de levantamiento de cargas y las condiciones como se debe hacer, ¿sí? Entonces, son muy poquitas los artículos en los que se mencionan a manera de ejemplo el levantamiento de cargas, ¿sí? Pero inmerso dentro del sistema de gestión hay varios, digamos que artículos en los que se hace mención a la necesidad y obligatoriedad de implementar este programa. Hablando del tema de manipulación de cargas, Ángela, hay un oyente que me pregunta a esta hora, ¿cuál es la capacidad que se debe trabajar en la manipulación de cargas tanto para hombres como para mujeres? Sí, la resolución que te acabo de mencionar establece que para el levantamiento, en condiciones ideales, un hombre puede levantar hasta 25 kilogramos. 25. Ajá. Las mujeres la mitad, 12.5, para levantar. Para transportar se puede hacer hasta el doble, es decir, los hombres hasta 50, las mujeres hasta 25. ¿Para transportar? Ajá. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo levanté desde estático. Una estiva, ¿sí? Le levanto, ¿sí? Ahí debo levantar un hombre 25 kilogramos, ¿sí?
Pero si voy a transportarlo, ¿sí? De un lugar a otro, no sé, de una mesa a otra, ¿sí? Esa me autoriza la norma hasta 50 kilogramos, ¿sí? Aquí también acaba de hacer una aclaración. Esta está publicada desde 1979, ¿sí? Y difiere un poco con las normas internacionales, ¿sí? Hay que hacer esa aclaración. Ve, yo creí que pasados los 25 ya tocaba buscar otro tipo de ayudas, claro, ya sea otra persona, claro, o algún tipo de máquina. Mira, de hecho, Jaime, yo creo que nosotros hemos ignorado mucho esta resolución. Esta resolución habla de condiciones ideales. Por ejemplo, personas con antecedentes de cardíacos, de hipertensión, ¿sí? No es un ideal. Y en las empresas se ven personas con patologías como estas que acabo de mencionar, levantando 25 y más. Hay empresas que conozco que tienen dentro de sus procedimientos, dentro del mismo programa establecido un procedimiento para levantamiento de cargas. Y lo que tú mencionas, antes de superar los 25 kilogramos, háganlo entre 2 o háganlo con la ayuda mecánica o ya si son pesos muy, muy grandes superiores, utilizan torres, grúas, qué sé yo. Todas esas ayudas son digamos que beneficiosas para el trabajador. Pero la legislación nuestra en la resolución menciona hasta 25 kilogramos para levantar una persona en condiciones ideales. Bueno, ahora cosa más que aprendo. Ajá, y hay otra cosa que de pronto no te han preguntado y me voy a tomar el atrevimiento de dejarlo en el tintero, es el uso del famoso cinturón ergonómico, ¿sí? Eso ha generado muchísimas preguntas. Los trabajadores lo peleaban como elemento de protección personal, que la empresa no me lo volvió a dar, ¿sí? Es verdad. Yo aquí quiero mencionar, Colombia hizo un ejercicio muy, muy interesante con la publicación, también hace ya ratico, en el 2006 tal vez, de las famosas Gatizo. Allí, en las Gatizo, se hizo una revisión de toda la información que había en diferentes temas. Y uno de los temas que menciona es ese, el uso de los cinturones como medida preventiva, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos el falso positivo, ¿sí? Si a un trabajador sano se le entrega este cinturón, el trabajador va a terminar pensando que el cinturón le hace el milagro, que le ayuda a que haga de manera correcta el levantamiento de cargas, y eso es mentira, ¿sí? Entonces, ahí es importante complementar la famosa capacitación de levantamiento de cargas, higiene postural, con la sensibilización a los trabajadores. El mejor cinturón está en nuestra musculatura, los abdominales y los paravertebrales, trabajados, haciéndoles el fortalecimiento, van a prevenir la lesión de la columna por el levantamiento, así sea yo en las capacitaciones les pongo un ejemplo. Uno se puede lesionar levantando un billete de 50,000 pesos que se encuentra en la calle. Pero eso sí vale la pena. Sí, pero entonces imagínate la implicación que tiene, ¿sí? Entonces, hasta levantando un pequeño, algo que no pesa significativamente nada, ¿sí? Pero los trabajadores, como no lo hacen de manera adecuada, no se incorporan dándole tiempo al disco intervertebral que se acomode de manera segura. Eso es lo que nos provoca lesiones que terminan siendo pues bastante dolorosas, bastante costosas e incapacitantes. Mirando el tema de la carga. No. Porque digamos que el concepto que uno tiene es que cuando uno, digamos que la carga está en el piso, sí, uno debe cumplir ciertos requisitos que para inclinarse, doblar las rodillas, perdóneme, y luego alzar eso, o sea, Eso, hasta digamos, para alzar el billete de 50 también debe para tener eso. Sí, hay que tener estilo, si lo quieres llamar de esa manera. Claro, en las capacitaciones los trabajadores me dicen, lo primero que yo hago es asegurarlo. Sí, claro. Pero es que uno se agacha ahí rápido porque no es elevado o se lo llevan. Sí, claro, pero valga el ejemplo, sí, el billete, sí, asócienlo, por ejemplo, también el levantamiento de un niño, ¿sí? O cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿sí? Fíjate la postura que normalmente se adopta. La postura es un factor que hay que tener en cuenta, pero no es el único, ¿sí? Y ahí entran otros factores individuales que son muy importantes. Vuelvo y reitero, si yo soy una persona que está en sobrepeso y adicionalmente no tengo una fuerza muscular muy buena, fácilmente me puedo lesionar levantando el billete de 50 o la caja de 25 kilogramos. Ok, Ángela, ya nos hacen la señal. Vamos al último corte de comerciales y ya retornamos a la etapa final de Hablemos de Sistemas de Gestión.
SIG Radio, su sistema de gestión en la red. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía de Luz Ángela Telles, hablando de peligro biomecánico. Bueno, Ángela, pues el tiempo se pasa muy rápido. Hemos tenido una mañana muy rica hablando de peligro biomecánico, pero pues antes de finalizar se nos quedan una pregunta en el tintero. Ajá. ¿Este programa biomecánico le aplica solamente a los empleados de la organización o también le aplica a temporales y contratistas? Mira, Jaime, yo recuerdo haber leído un documento de la OIT, palabras más, palabras menos, decía que quien pone el riesgo, pues debe tomar las medidas de control, ¿sí? En las diferentes organizaciones, los empleados directos y las personas que no son directas deben ser parte de los implicados en el programa. Y con digamos que la legislación parametrizada como el sistema de gestión obliga ahora a las empresas a tener en cuenta a los trabajadores y a sus contratistas, ¿sí? De hecho, desde la política en adelante está contemplado que deben estar incluidos los trabajadores. Con los contratistas, digamos que habría que revisar cómo se hace esa implementación, ¿sí? Puede ser haciendo seguimiento permanente a la empresa a la que están directamente contratados o hacer, como digo yo, como si fueran trabajadores todos iguales, ¿sí? No hacer discriminación si son directos o no son contratistas o qué sé yo, ¿sí? Pero definitivamente es importante que todos los trabajadores, todas las personas que estén expuestas al peligro como tal, hagan parte del programa en los diferentes niveles. Bueno, Ángela, el tiempo en radio es oro. La verdad yo hubiera querido, por supuesto, quedarnos hablando toda la mañana. Sí. Pero pues el tiempo se nos ha pasado muy rápido, ¿sí? Simplemente, Luz Ángela Telles, agradecerte, la verdad, la invitación. Por fin, tenerte aquí en los micrófonos de SIG Radio. Quiero contarle a los oyentes que no fue fácil por las ocupaciones que tiene Ángela, por supuesto, el día a día, que Ángela sacara un espacio para nosotros, pero bueno, afortunadamente la tuvimos acá. Hubiéramos querido tenerla más tiempo. Ángela, simplemente de verdad agradecerte el espacio que nos brindas de poder aprender un poco más de peligro biomecánico. Bueno, Jaime, agradecerte. Yo sé que este tema da para muchas más sesiones. Yo nuevamente reiterarte mis más sentido de agradecimiento, invitar a los oyentes a
consultar, ¿sí? Hoy en día existen muchas maneras a través de los profesionales de las ARLs, a través de las sociedades, en este caso de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, y que valga la cuña, aquí lo mencioné al principio, pero pues en nuestro caso en la sociedad hay médicos, hay diseñadores, hay un grupo interdisciplinario muy grande que si alguien llega a necesitar una consulta a través de la sociedad lo puede hacer. No sé si me permites compartir el correo o tú después lo compartes. Tranquila, Ángela, por supuesto. Bueno, son las abreviaturas. Okay. Sociedad Colombiana de Ergonomía, SCE. Perdón, repitamos porque la gente de pronto está tomando nota. Okay. Son las iniciales. Las iniciales de Sociedad Colombiana de Ergonomía. O sea, las letras S, C, E, sí, punto, sí, B, larga, T, A, de Bogotá, sí, la abreviatura de Cundinamarca, C, sí, M, A, sí, R, C, A, sí, @gmail.com. Ok, ahí nos podemos comunicar también con Ángela y con otros profesionales de la sociedad. Ángela, una última cosita, ¿alguna recomendación en especial, por supuesto, ya para finalizar, y alguna recomendación a los oyentes y a los empresarios que esta hora nos escuchan con respecto al programa, Peligro Biomecánico? Recordar que esto es una cultura que debe empezar a implementarse al interior de las compañías. Yo quisiera cerrar el programa simplemente diciendo que la ergonomía no es exclusiva de las empresas. La ergonomía aplica desde que somos pequeños. Desde que le compramos los hijos a los sobrinos la cuchara para comer, la silla donde se va a sentar, si los invitamos o no a hacer ejercicio, ahí ya estamos generando cultura, ¿sí? Por eso considero yo que a veces nos cuesta tanto cuando somos adultos que venga alguien a decirnos cómo sentarse, pues porque no estamos inmersos en esa cultura, ¿sí? Si nosotros que hoy estamos viviéndola, ¿sí?, y empezamos a hacer esa sensibilización, nuestros futuros adultos creo que la van a tener menos difícil. Y las estadísticas que les mencionaba en el informe de condiciones de salud de Colombia podrían disminuirse, ¿sí? También darle las gracias a los oyentes, por supuesto, los que reportaron sintonía y a los que no pudieron reportar sintonía pero estaban conectados. Muchísimas gracias e invitarlos para que interactúen con nosotros fuera de los micrófonos a través de las redes sociales. En Twitter, recuerden que nos pueden encontrar como @SICRadio y en Facebook también como SIC Radio. Una última invitación, queridos oyentes, no se despeguen de la sintonía de SIC Radio. Después de este programa Hablemos de Sistemas de Gestión, les tenemos una programación musical excelente. Muchísimas gracias, chao.